Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Estamos en un nuevo programa de debate jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que pretende elevar el nivel de discusión del derecho en el país. Como todas las semanas, topamos un tema específico con dos expertos. El día de hoy nos honran con su presencia. Por un lado, un querido amigo de la casa y del colegio, el profesor doctor Agustín Pérez Cruz Martín, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de A Coruña y capacitador además del Colegio de Abogados de Pichincha, de la Escuela de Formación Permanente. Y por otra parte nos honra el doctor José García Falconi, catedrático de Derecho Procesal también de la Universidad Central del Ecuador, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional del Ecuador. Muchas gracias a los dos por estar acá, nos honra su presencia. Y vamos a topar un tema que creo es fundamental y además ha sido el objeto de una serie de reclamos por parte de los colegas que hoy están tratando de incursionar en este nuevo esquema procesal que entró en vigencia el 20 de mayo, me refiero al Código General de Procesos. Vamos a hablar sobre los actos de proposición o de postulación procesal, es decir, la demanda. ¿Qué requisitos debe tener la demanda? ¿Por qué? Porque una de las quejas fundamentales que tenemos es que la mayoría, cuando hablo de la mayoría estoy hablando del 90% de las demandas que se están presentando hoy por hoy, se las devuelve, se las manda a completar o simplemente se las archiva. Entonces, esta indefinición que tiene mucho que ver además con la tutela judicial efectiva, porque si no puedo presentar demandas, no puedo acceder a la justicia, creo que tiene que analizarse. Hagamos antes un pequeño antecedente. ¿Hace cuánto tiempo ustedes en España van lidiando con esta estructura procesal? Bueno, con un Código General de Procesos. ¿Cómo se llama allá? No, allí se llama Ley de Enjuiciamiento Civil, solo regula el proceso civil. La ley es de 7 de enero del año 2000, del año 2000, entró en vigor al año siguiente, en el año 2001, porque tuvo una vacatio legis de un año. Ajá. Es decir, desde el 8 de enero 15 años del 2000. Exactamente. Sí. Pero bueno, es decir, llámese como se llame, estamos hablando de una estructura similar. En el proceso civil, sí. Nosotros tenemos regular el proceso civil en ese texto y luego los otros procesos, contencioso administrativo, laboral, están regulados en textos diferentes. Que tiene su lógica, ¿no? Que es más o menos lo que pasa en Colombia. En Colombia también establecieron un Código General de Procesos, en principio multicompetente de varias materias, y luego terminaron excluyendo el tema laboral, por ejemplo, el tema contencioso administrativo. Bueno, acá lo hemos metido todo dentro de un mismo código. Este Código General de Procesos que tú has visto en Ecuador y que además tú estás capacitando en el tema, ¿es un producto nuevo o es un refrito de algo que ya existía? No, novedoso no se puede decir que es. De Para hecho, nada. Yo creo que tiene una importante referencia en el Código Procesal Modelo para Iberoamérica. Yo creo que haya tenido influencia claramente el Código Procesal Modelo, que se aprueba por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en el año 1988, ha inspirado muchos códigos procesales en Latinoamérica. Y este tiene una cierta inspiración, bastante, el tema de la oralidad, el tema de las audiencias, son reflejo, están recogidos de alguna forma de ese código procesal. Es decir, modelo. esto no es inspiración de alguna mente jurídica privilegiada ecuatoriana. Yo creo que no, vamos, no creo. Hay una importante influencia de este código modelo iberoamericano. De hecho, además, la filosofía del código modelo civil procesal es de alguna forma servir de inspiración a los códigos de Latinoamérica para que haya una cierta unidad
en el tratamiento del proceso civil en todos los países latinoamericanos. Esa es la filosofía, ¿no? Una cultura jurídica común plasmada en ese código, como digo. Doctor García, ¿qué cambió en el procedimiento civil a partir del 20 de mayo? Sí, para entender este proceso de cambio que vive el país, que es un nuevo Estado completamente diferente, un nuevo derecho completamente diferente, necesariamente tenemos que referirnos a la Constitución de la República de 2008, en la que se establece un nuevo ordenamiento jurídico. En la Constitución de 2008 hay 3 clases de garantías constitucionales, pero la específica, la del artículo 84, es la garantía normativa. ¿Qué significa garantía normativa? Significa que la Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar las leyes secundarias a la Constitución de la República. Y es lo que ha hecho justamente la Asamblea Nacional en el año 2014 en materia penal con el COIF y en el año 2015 con el COGEP en materia civil. Y para entender el COGEP, que es una nueva forma de administrar justicia, por favor, tengan entendido, que es una nueva forma de ejercer la profesión de abogado. Y es una nueva forma completamente de enseñar el derecho procesal. Es fundamental analizar lo que dice la exposición de motivos del COGEP. La exposición de motivos del COGEP hace un análisis jurídico sobre los sistemas, o sea que es un sistema global de cambio. Cambia el sistema en materia penal, cambia el sistema en materia civil. La exposición de motivos hace referencia al sistema inquisitivo, al sistema dispositivo, al sistema escrito y al sistema oral. Culpa de todos los males al sistema escrito, manifestando que esa es la causa de todos los males en la justicia, e implementa el sistema oral, el proceso oral por audiencias. ¿Qué es lo fundamental? En materia penal, sistema acusatorio oral; en materia civil, sistema dispositivo oral. Entonces, ¿qué significa sistema dispositivo? Significa que el juicio es interpartes, no es con el inquisitivo que el juez iniciaba el proceso, ahora es interpartes, en relación a la demanda. O sea que las partes van a establecer la cancha, el campo donde se va a desenvolver el proceso. En la segunda parte del programa vamos a hablar en específico de la demanda. En general, en la estructura del proceso civil, ¿cuáles son los cambios que se producen? Fundamentalmente, o sea que el COGEP, que como decía el profesor de español, se inspira en el Código de Procedimiento Modelo Iberoamericano, pero también fundamentalmente en el Código Orgánico General de Procesos del Uruguay, del Perú, de Colombia, de Panamá, de México, de España. El Código Modelo, y en eso me corregirás, Agustín, el Código Modelo para Iberoamérica es previo al Código Uruguayo y el Código Peruano, sí, claro, pero por supuesto. Es de 1988. Claro, es decir, todos esos códigos, el uruguayo, el peruano, son inspiración de ese código modelo. Como decía, el código modelo pretende crear una suerte de norma o de cultura jurídica para todos los países latinoamericanos que tengan una filosofía en sus códigos muy similar. Es decir, con todo respeto, no obedece a un cambio constitucional. Es verdad que, como dice el profesor García Falconi, la Constitución imponía un cambio de la norma del Código de Procedimiento Civil, porque efectivamente, insistentemente, dice la Constitución, tiene que implementarse un modelo oral, un modelo oral, un modelo por audiencias, un modelo contradictorio. Todos estos principios tenían necesariamente que trasladarse a un nuevo código, pero lo que ha tenido en cuenta el legislador ecuatoriano es que para trasladar esos derechos y esos principios que recogía la Constitución ha seguido el modelo latinoamericano que además tiene su razón de ser y su fundamento, y que además, Ramiro, estuvieron elaborados por grandes juristas latinoamericanos, y permítame también por algún procesalista español que también intervino, pero los grandes procesalistas latinoamericanos intervinieron muy activamente. Yo recomiendo la exposición de motivos de ese código, que es mucho mejor que la exposición de motivos de en donde verdaderamente se ve la mano de los grandes maestros procesalistas latinoamericanos. ¿Cómo funcionaba el Código de Procedimiento Civil? Es decir, ¿cuál era la secuencia? Hablamos del proceso ordinario. ¿Cómo era el proceso ordinario? O sea que el Código de Procedimiento Civil es una copia del Código Civil peruano, etcétera, español, y era obsoleto. Pero ¿cómo funcionaba? Yo presentaba una demanda y luego de la demanda... Pero fundamentalmente el Procedimiento Civil era escrito, ¿no? Era muy poco oral y mucho por escrito. Sobre la demanda. Ok, presentaba la demanda. Hablemos del Código de Procedimiento Civil ya no en vigencia. Presentaba la demanda
¿El juez la calificaba? No, tenía que cumplir, ¿no es cierto?, con los requisitos que establecía el famoso artículo 67 del Código de Procedimiento Civil. Ahí establecía unos 10 requisitos. Ya, perfecto. Ya. Cumplidos de esos requisitos, el juez Calificaba la demanda, si es que consideraba, con la demanda, si consideraba que faltaba algún requisito, mandaba completamente 3 días, lo contrario, mandado al archivo. Ya vamos a hacer un análisis eso, lo que pasa con Cogeva ahora. Y con eso citaba al demandado. Por supuesto. ¿Qué venía después? Dependía del procedimiento. No, digo el ordinario. En el procedimiento ordinario tenía 15 días para contestar, luego venía la junta de conciliación, luego venía el término de prueba de 10 días y luego venía la sentencia y los recursos correspondientes. Esa era la estructura del juicio ordinario. Del juicio ordinario. ¿Cómo es la estructura del juicio o del proceso ordinario ahora en el COGEP? Ya. Entonces, hay que tener en cuenta el artículo 168.6 de la Constitución que establece el sistema oral a base de los principios, dice, de concentración, de contradicción y dispositivo. Pero ¿cómo o sea funciona? que acoge este COGEP, este principio del 168.6 y dice en el artículo 141, el proceso comienza con la demanda. Ya. Con la demanda. Que es una demanda en atención al escrita, principio, ¿no? sí, Perfecto. por escrito, ya no hay demandas verbales. Ya, perfecto. Entonces, una demanda por escrito Que tiene que se la cumplir. califica, ya veremos en la segunda parte de los requisitos de la demanda. Ok, se califica la demanda. Tiene 5 días, término máximo para calificar la demanda. Perfecto. ¿Sí? ¿Y luego qué viene? Luego, depende, ordinario. en el procedimiento ordinario. Luego viene la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar. Con la contestación de la demanda. Con la contestación de la demanda, Bien, obviamente. eso, que hay, perfecto. ya vamos a hacer Listo. las Se contesta la demanda y... previas, subsanables, no subsanables, toda esa perfecto. cuestión. Sí. Ya, ok, se contesta la demanda y pasamos a una audiencia preliminar. Audiencia preliminar, sí, Perfecto. que es fundamental. Ya. ¿Qué se hace en esa audiencia preliminar? La audiencia preliminar comienza con el análisis de las excepciones previas, tanto las subsanables como las no subsanables. ¿Cuáles son las subsanables? Son las 4 primeras que establece el artículo 153, a excepción de la 153.1 cuando se refiere a la competencia por la materia. Esa no es subsanable. Las otras son insubsanables. O sea que en las excepciones subsanables, el juez le da un término de 6 o de 10 días de acuerdo a la excepción para que el actor subsane ese defecto de la demanda. Si no subsana, archiva. ¿Qué más se hace en esta audiencia preliminar? Además, se analiza, que es fundamental, el juez tiene que buscar la conciliación de las partes. Y además tiene la facultad exclusiva de enviar a un centro de mediación si él considera necesario ese mecanismo alternativo de solución de conflictos. Ya. Y además, en la audiencia preliminar, y esto es fundamental, comienza a analizar cuáles son las pruebas pertinentes, cuáles son las pruebas impertinentes, para que el actor justifique su acción y para que el demandado justifique sus excepciones. Y fija el objeto que se va a discutir en la audiencia de juicio. O sea que es una audiencia fundamental. Que es otra audiencia posterior. Completamente. Perfecto. Entonces, una vez que se produce la audiencia preliminar, que termina la audiencia preliminar, pasamos a una audiencia de juicio, sí, en donde se actúa la prueba. Viene el alegato inicial, vienen las pruebas, se actúa, las pruebas que han sido enunciadas, anunciadas, porque ahora hay que anunciar, ya vamos a ver los requisitos del 122. Y vamos a ver la diferencia entre anunciación y actuación, que yo creo que nuestros jueces están patinando horrible en ese tema. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la segunda parte de este programa, que el día de hoy pues está tratando un tema tan importante como el Código General de Procesos, con 2 expertos, uno español y otro ecuatoriano. Así que, amigos, amigas, vamos a un corte y volvemos enseguida. Queridos y queridas abogadas, para nosotros es un honor el poder invitarles al Colegio de Abogados de Pichincha a ser parte de este gremio que defiende tus derechos. Si ya eres parte del foro, te invitamos a que te afiles al Colegio de Abogados de Pichincha, una entidad que va a defender tus derechos, que te va además a dar la posibilidad de acceder a todo un sistema de formación permanente, a publicaciones sin costo o con costo preferencial, a 2 clubes sociales y sobre todo, insistimos, a un gremio que te representa. Tendrás que pagar nada más que $90 por los beneficios del año, ni un solo centavo por la inscripción. Si eres afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha
y durante un tiempo no has cumplido con tus obligaciones económicas con el gremio, no te preocupes. Tampoco tendrás que pagar un centavo por todo ese tiempo que has permanecido alejado. Simplemente ponerte al día en las cuotas de este año, es decir, $90. Te esperamos. Amigos, amigas, volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy sobre Código General de Procesos. Contamos con el doctor Agustín Pérez Cruz Martín y con el doctor José García Falconi. Y vamos a analizar uno de los temas que más preocupan, sobre todo al abogado en libre ejercicio profesional. Y preocupa mucho porque al menos el 90% de las demandas que se han presentado del 20 de mayo a la fecha han sido rechazadas, devueltas para su reformulación, para que completen. Hay una sensación de indefinición e inseguridad muy fuerte dentro del gremio de abogados. Hay además la sensación de que no existe estándares únicos y que cada juez un poco que está aplicando a su aire sus propios estándares, y lo que es admisible para un juez no es admisible para otro. Eso ya lo hablaremos en otro programa con varios ejemplos que tenemos ya. Pero bueno, ¿cuáles son los requisitos de la demanda, Agustín? ¿Por qué no hacemos tanta bola a la hora de presentar una demanda con el Código General de Procesos? Yo, si me permite, y tú que has sido juez, además. Yo, si me permite, Ramiro, antes de especificar los requisitos de la demanda, sí quiero salir al paso de esta, parece ser práctica que dices tú, de inadmisión de la demanda, porque a mí me parece que inadmitir la demanda es una suerte de sanción procesal muy grave, que estaría en su caso, sí, hay apelación, pero bueno, primero te inadmiten la demanda, aunque luego efectivamente hay apelación, y eso está de alguna forma limitando, o si no limitando, dificultando el libre acceso a la jurisdicción y por ende la tutela judicial efectiva y el proceso debido. Yo creo que la inadmisión de la demanda debe ser el último recurso. Yo creo que antes debe intentarse subsanarse, en cualquier caso, los defectos que se pueden haber cometido en la demanda. La inadmisión es la última recurso que debe utilizar el juez, insisto, por las implicaciones que ellos tienen constitucionales, de libre acceso a la jurisdicción, de tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? Pues efectivamente, como decía el compañero de tertulia, es un acto de postulación que formula el demandante, que debe revestir un contenido que es el que indica el 142, que no es nada diferente de lo que hay en otros ordenamientos, es decir, se identifica al juez, se identifica a las partes, se dice quién es un demandante y demandado, se hace claramente mención por separado, detallado y pormenorizado de los fundamentos de hecho y de derecho. Aquí, como decía mi compañero de tertulia, es necesario que los abogados cambien el chip, tienen que saber que la demanda, y esto sí que es un tema importante porque luego tiene repercusiones e implicaciones en el tema de la congruencia, dice el apartado 5, narración de hechos detallado y pormenorizado. Lo que se solicita, la pretensión que se formula, la cuantía del procedimiento, la firma de las partes. Y hay un famoso párrafo séptimo, que es el que está levantando más polémica, evidentemente, que es el párrafo séptimo, leo literalmente, el anuncio de los medios de prueba que ofrece para acreditar los hechos. El anuncio significa avisar de algo que va a venir. Eso debe entenderse por anuncio. Porque, además, al parecer, algunos jueces, equivocadamente, están solicitando no el anuncio de la prueba, sino la prueba. Es decir, que se acompaña a la demanda la prueba. Eso. Porque anunciar significa, anuncio, por ejemplo, que como prueba de lo que demando, se acompañará la escritura pública en la que aparezco como dueño de la casa. Eso es anunciar una prueba. Pero acá lo que te están pidiendo es que presentes la escritura. Aquí yo creo que en este sentido el párrafo séptimo dice lo que acabo de leer, pero además añade, se acompañará la nómina de testigos con indicación de los hechos. Es decir, tú tienes que decir, propongo los testigos fulanito, menganito, el que sea, indico domicilio, indico documento, célula de identificación, es decir, los datos que luego van a permitir en su caso, efectivamente, notificar al testigo para que comparezca. Citar al testigo para que comparezca a la audiencia. Perfecto. Y añade además, y explicará los hechos sobre los que va a prestar declaración. Dice también, deberá, en relación con las diligencias de inspección judicial, de exhibición de informes de peritos y otras similares, ahí
yo creo que es en donde puede entrar la duda. Y yo quisiera poner un ejemplo. Es verdad que si tú estás en un pleito sobre deslinde o en un problema de deslinde, de fijar los lindes de dos fincas, es verdad que el juez va a tener en algún momento con las partes que asistir al lugar donde esté ubicada la finca para determinar efectivamente ver efectivamente la finca, para tener conocimiento de propia mano, si me permite la expresión, a dónde están los lindes e intentar. Es verdad que eso se va a tener que hacer, pero se va a tener que hacer en un momento posterior y probablemente antes de la audiencia preliminar, evidentemente, de la audiencia de juicio, de la audiencia de juicio. Por lo tanto, es verdad que eso se va a tener, esa inspección judicial se va a tener que celebrar entre después de la audiencia preliminar, en donde el juez haya efectivamente admitido la inspección, y en la audiencia de juicio, porque no podemos esperar a la audiencia de juicio para celebrar la inspección, porque no es posible. Y hay otro tema que es muy importante, que yo creo que aquí está y radica quizás la confusión. La prueba pericial es la prueba reina en muchos procedimientos, es la prueba reina. Y es verdad que con estos anuncios lo que pretende el legislador, yo creo correctamente, que los abogados, digamos, vayan al juicio, vayan al procedimiento de forma seria, es decir, que tengan de alguna forma ya ellos prueba para acreditar los hechos. ¿Qué pasa con la pericia? Bueno, primero aclarar que, como ha dicho el compañero, se anuncia la prueba con la demanda, se celebra la audiencia y ahí es a donde el juez admite la prueba o no la admite, de la anunciada. Solo cuando la admite es cuando se actúa, no se puede actuar antes de admitirla, es un contrasentido. Es decir, perdón que editorialice un poco el tema, pero diciéndolo en sencillo y en blanco y negro, el juez no puede rechazar la demanda con el argumento de que no se ha adjuntado a la misma la prueba. Yo creo que no. Y voy a poner un ejemplo, si me permites, Ramiro, disculpa, porque creo que con un ejemplo a lo mejor lo evidenciamos. Bueno, tú has sido juez y vas 15 años aplicando un código de procesos. Acá están dando palos de ciego y adivinando un poco qué es lo que tienen que hacer. Pongamos un ejemplo. Una reclamación de un condominio. En el condominio se han realizado unas obras de reparación, de lo que sea, y el administrador presenta una demanda contra unos dueños de unos locales, porque dice que se niegan a pagar la parte que le corresponde de esas reparaciones. Si aplicamos este criterio, la demanda debería acompañar de un informe pericial en donde se detallasen las obras que se habían hecho, cuánto habían costado, todos los datos de prueba elaborada por un arquitecto. ¿Y qué pasa? Porque la prueba sirve para acreditar los hechos controvertidos, es decir, aquellos hechos que alegados por uno son negados por el otro. Si están aceptados, no necesitan de pruebas. ¿Qué pasa en el supuesto que planteo si el demandado dice, no, si yo no cuestiono el importe de las reparaciones, yo es que digo que no estoy obligado a pagar esas reparaciones porque nunca lo hice y porque además mi local es independiente del condominio. Es decir, no cuestiona el valor, el importe ni la reclamación. Dice, yo no estoy obligado. Entonces me obligan a pedir un informe con un coste que eso supone, para que luego no tenga ninguna relevancia. No sea claro, exactamente. Doctor García, ¿qué pasa con las demandas? ¿Por qué se las rechazan? Tengo que recalcarlo. Esta es una nueva forma de ejercer nuestra profesión de abogado. En eso estamos claros. Y conforme decíamos hace pocos minutos, es volver nuevamente a aprender el derecho. O sea que con la demanda se da inicio al proceso. Y yo a mis alumnos les digo que hay 3 números del 142 que son fundamentales. En primer lugar, los hechos. Porque el juez no puede corregir los hechos. Y los hechos tienen que ser señalados de manera detallada, pormenorizada, los constitutivos, los modificatorios y los distintivos, porque de eso depende la carga de la prueba. La carga de la prueba de la parte actora es sobre los hechos constitutivos. En cambio, los hechos modificatorios o distintivos depende la carga de la prueba al demandado. Esta es otra forma. El artículo 7, el número 7 del 142, que acaba de hacer el análisis, se fundamenta en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial nuestro, que dice buena fe, lealtad procesal, no abuso de derecho, juego limpio, no como antes. Yo también fui juez durante mucho tiempo, más de 10 años, juez de lo civil.
¿Y qué es lo que hacían los señores abogados? Al último día, a la última hora presentaban los testigos. Ahora ya no es como eso. No tiene que ofrecer ahora la prueba, tiene que anunciar la prueba. ¿Y nada más que anunciar? No, anunciar la prueba, señalar de manera detallada esta prueba para justificar tal hecho, esta prueba para justificar tal hecho. Y así como el actor tiene la obligación de anunciar la prueba, el demandado tiene también la obligación de anunciar las pruebas con las cuales va a justificar sus excepciones. Continúa, 2 segundos. Especificar clarito. Anunciar la prueba, ¿qué significa? Enunciar lo que vamos a presentar y explicar su pertinencia, pero no la obligación de adjuntarla. Lo ha dicho muy claro, compañero. Sí. Se pretende efectivamente la seriedad en el tratamiento de la juego limpio. Se pretende que los abogados efectivamente hagan las alegaciones que estimen oportunas, pero sabiendo que tienen que tener prueba. Y cómo de alguna forma se evidencia ese juego limpio, diciendo, cuidado, sobre este hecho yo tengo este testigo, tengo este otro y tengo este. Principio de contradicción. Sobre este tema de responsabilidad extracontractual, tengan en cuenta que yo voy a aportar esta prueba pericial. Voy a aportarla en el momento que la tengo que aportar. Yo ahora la anuncio. Es decir, en un tema de responsabilidad médica, por ejemplo, yo tengo un aval que en su día voy a presentar. ¿En su día cuándo? Pues cuando el juez me la admita, porque puede que el juez no te admita los testigos porque diga son una pregunta de tu experiencia. ¿Qué pasa si en la audiencia preliminar o preliminar. ¿Qué pasa si en la audiencia preliminar el juez no ha leído, digamos, el caso? Va a terminar admitiendo todas las pruebas. Pues claro, el problema, como bien dice mi compañero, es que exige un cambio de mentalidad de los abogados y del juez. El juez a esta audiencia, esta audiencia es central en este procedimiento, central, es básica. Si el juez sabe desarrollar bien la audiencia, ese juicio tiene muchas posibilidades de prosperar. Si el juez no ha leído de la demanda, de la contestación, de la reconvención, de ese anuncio, los a probablemente intentarán pasar todas las pruebas. Y el juez, a cautela de poder entender que vulnera el derecho a la prueba, dirá, se admite esta. Y admitirá todas. Se admite todas para que digan, bueno. Y luego lo que pasará es que habrá probablemente una lista de testigos de los cuales a lo mejor la mitad sobra, no lo sé, o habrá una prueba de un informe pericial que no sea necesario. El juez tiene que ir muy conocedor de cuáles son los hechos que han alegado, porque claro, si él no ha leído la demanda ni la contestación, no sabe qué hechos son controvertidos. Claro, y no puede fijar El éxito del juez depende de cómo dirige el juez el proceso. Porque no es un dictador, no es un espectador, ahora es un director. Además le permite al COGEP disponer pruebas de oficio por excepción debidamente motivado para evitar una sentencia justa. O sea que cambia el sistema dispositivo tradicional al sistema publicista. Como siempre, es un cambio total. Tenemos un enemigo que siempre nos derrota, el tiempo. Y sobre este tema podríamos hablar no uno, sino 20 programas. Y les comprometo, es más, contigo cada vez que vengas siempre es un gustazo. Igual. Agustín, doctor García, muchísimas gracias por estar acá, ha sido muy ilustrativo esto. Efectivamente, estamos en un cambio de sistema, un cambio de proceso, un cambio de mentalidad, un cambio de chip, como nos ha dicho Agustín. Y como abogados tenemos que asumir el reto. Pero ojo, cuidado con andarse inventando disposiciones que el COGEP no tiene. El juez no puede exigir la prueba en la demanda, es nada más que anuncio, porque tenemos muchísimas denuncias de colegas del Colegio de Abogados de Pichincha de que se está rechazando las demandas por no anexarse, por no adjuntarse prueba, que esa es sería una perspectiva errada, totalmente errónea del juez. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, nos vemos la próxima semana en un nuevo debate jurídico desde el Colegio de Abogados de Pichincha. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.